No hay progreso, no hay perfeccionamiento de las concepciones humanas que no sean solidarios de un progreso de la conciencia individual. El hombre se ha visto al margen de las cosas y mediante la acción se ha impuesto frente a la naturaleza. El pensamiento psicológico, en su nueva orientación, deberá seguir atrevidamente la misma vía. Salta a los ojos que la identidad del objeto y de la imago subjetiva confiere al objeto una importancia que no llega a serle propia, sino que la detenta desde siempre, pues la identidad es un hecho absolutamente originario. No por ello deja de constituir para el sujeto un estado de primitivismo, al que sus graves inconvenientes condenan a desaparecer. La hipertrofia del valor del objeto representa justamente una de las circunstancias particularmente susceptibles de estorbar el desarrollo del sujeto. La fascinación por un objeto, de carácter casi mágico, orienta poderosamente la conciencia subjetiva en el sentido de este objeto y se interpone ante toda tentativa de diferenciación individual, cuyo primer término debería estar, evidentemente, en una confrontación de la imago y del objeto. ¿Cómo puede preservarse la línea general de la diferenciación individual cuando tantos factores extrínsecos intervienen de forma arbitraria y mágica en la economía psíquica subjetiva? La contradicción de las imágenes que confieren a los objetos lo que su significación tiene de excesivo, restituye al sujeto la masa de energía disociada de la que tiene la máxima necesidad para su propio desarrollo. Proponer al hombre moderno que comprenda en el plano del sujeto sus imágenes oníricas es, guardando todas las proporciones, como si se intentara explicar a un primitivo, al tiempo que se hace un auto de fe, con sus fetiches y sus figuras ancestrales, que los poderes curativos son de esencia espiritual y que lejos de habitar en los objetos entregados a las llamas, duermen en el alma humana. El primitivo sentirá una aversión legítima ante una concepción tan herética. De forma similar, el hombre moderno siente un sobresalto, formado de desazón y de temor inconfesado, ante la idea de zanjar a la ligera la identidad santificada desde siempre de la imago y del objeto. Es preciso confesar que semejante divorcio tendría para nuestra psicología consecuencias incalculables. No habría nadie ya a quien acusar, a quien hacer responsable. No habría ya nadie a quien encauzar por el buen camino, a quien hacer mejor. No habría ya nadie a quien castigar. Por el contrario, en todo, habría que empezar por uno mismo, exigirse a uno mismo, y solo a uno mismo, lo que se exige a los demás. Tales cambios explican elocuentemente por qué la concepción sobre el plano del sujeto de las imágenes del sueño no es de las que pueden dejar indiferente. Además de estas dificultades de orden moral, hay otras de naturaleza intelectual. Se me ha hecho ya la objeción de que esta concepción del plano del sujeto representa un problema filosófico. La aplicación de su principio conduce enseguida a los confines de las concepciones del mundo, donde por esta misma razón no se podría invocar ya a la ciencia. No me parece que haya por qué sorprenderse de ver a la psicología acercarse a la filosofía, pues el acto del pensamiento, base de toda filosofía, ¿acaso no es una actividad psíquica que como tal se relaciona directamente con la psicología? ¿No debe la psicología abarcar el alma en su extensión total, lo que incluye la filosofía, la teología y muchas otras cosas más? Frente a todas las filosofías infinitamente diversas, frente a todas las religiones tan diversificadas, se alzan, suprema instancia acaso de la verdad o del error, los datos inmutables del alma humana. Nuestra psicología
que se preocupa ante todo de necesidades prácticas, se preocupa muy poco de ver que algunos de los problemas que plantea chocan aquí o allá con prejuicios muy arraigados. Si la cuestión de las concepciones del mundo es un problema psicológico, tendremos que abordarla dependa o no la filosofía de la psicología. De forma análoga, las cuestiones de las religiones constituyen para nosotros en primer lugar una interrogante de orden psicológico. La psicología médica contemporánea en general se aparta prudentemente de estos dominios, pero esto es una deficiencia lamentable, que se acusa a sí misma por el hecho de que los neuróticos psicógenos encuentran a menudo en cualquier otro campo posibilidades curativas superiores a aquellas de las que dispone la medicina clásica. Las concepciones que sólo ven en los sueños satisfacciones de deseos infantiles o astutos arreglos destinados por fin a satisfacer una voluntad de dominio igualmente infantil, constituyen un marco demasiado estrecho para mostrar la complexión del sueño. Este, como todas las mallas de la red psíquica, se presenta como una resultante de toda la psique. Por eso debemos de estar preparados para encontrar en el sueño los múltiples factores que desde los primeros tiempos han jugado un papel en la vida de la humanidad. La vida humana en su esencia no se deja ni llevar ni reducir a tal o cual tendencia fundamental. Muy al contrario, se construye a partir de una multitud de instintos, de necesidades, de exigencias y de condicionamientos tanto físicos como psíquicos. El sueño, como corolario, escapará a todo monismo. Por seductora que pueda ser en su simplicidad semejante explicación, podemos estar seguros de que es errónea, pues ¿qué puede haber de común entre una teoría simple de los instintos y el alma humana, cuyo misterio solo iguala su poder? Esto es válido también para la expresión del alma, el sueño. Si queremos hacerle un mínimo de justicia, tenemos que recurrir a instrumentos que solo nos proporcionarán laboriosas investigaciones en los diferentes sectores de las ciencias del espíritu y de las civilizaciones. No son unos cuantos atrevimientos de cuerpo de guardia ni la prueba de ciertas represiones lo que resolverá el problema del sueño. Se ha reprochado a mis trabajos lo que su tendencia podía tener de filosófico, incluso de teológico, insinuando que yo utilizaba el aspecto filosófico y su poder explicativo como mis adversarios ciertos hechos de las ciencias naturales. La filosofía, la historia de las religiones, las ciencias naturales no me sirven sino para la representación de los encadenamientos y de la fenomenología psíquicos. Si, por ventura, yo empleo un concepto de Dios o un concepto igualmente metafísico de energía, es porque me veo forzado a ello, pues ambos son magnitudes que preexisten en el alma desde el comienzo. No me canso de repetir que ni la ley moral, ni la ley de Dios, ni religión alguna, le han llegado al hombre jamás del exterior, como caídas del cielo. Al contrario, el hombre desde su origen lleva todo esto en sí, y es por ello por lo que extrayéndolo de sí mismo, lo recrea siempre de nuevo. Es pues una idea perfectamente inútil el pensar que basta combatir el oscurantismo para disipar esos fantasmas. La idea de ley moral y la idea de Dios forman parte de la sustancia primera e inexpugnable del alma humana. Por eso, toda psicología sincera que no esté cegada por alguna soberbia intelectual debe aceptar la discusión sobre ellas. Ni la ironía mordaz ni las vanas explicaciones lograrán disiparlas. En física nos podemos pasar sin un concepto de Dios. En psicología, en cambio, la noción de la divinidad es una magnitud inmutable con la que hay que contar, al igual que con las de afectos, instintos, el concepto de madre, etc. La confusión originaria de la
magro y de su objeto ahoga toda diferenciación entre Dios y la imago de Dios? Tal es la razón por la que se me acusa de hacer teología, y la causa por la que entienden Dios cada vez que yo hablo del concepto de Dios. La psicología como ciencia no tiene por qué encargarse de la hipostasis de la imago divina. Simplemente debe contar, de acuerdo con los hechos, con la función religiosa, con la imagen de Dios. La psicología, de forma análoga, opera con la noción de instinto, sin atribuirse por ello la competencia en investigar lo que este instinto es en sí, o incluso si es algo en sí, etc. Todos sabemos a qué hechos psicológicos corresponde el término de instinto, por indeterminada y oscura que sea su naturaleza profunda. Del mismo modo es claro que la noción de Dios, por ejemplo, corresponde a cierto complejo de hechos psicológicos y que representa, por tanto, una potencialidad dada con la que hay que contar. Ello no impide que la cuestión de saber lo que es Dios en sí quede fuera de toda psicología. Lamento tener que repetir estas evidencias. En lo que precede, he formulado lo esencial de lo que tenía que decir como consideraciones generales sobre la psicología onírica. Intencionadamente he dejado a un lado los detalles que deben ser reservados para la casuística. La discusión sobre estas generalidades nos ha hecho abordar vastos problemas que no podemos abstenernos de citar cuando se trata de sueños. Habría mucho que decir, evidentemente, sobre los objetivos del análisis onírico, pero como éste constituye el instrumento del tratamiento analítico, no se podría hacer con provecho más que en correlación con una descripción general del tratamiento completo. No obstante, una descripción detallada del tratamiento y de su naturaleza necesita todavía ciertos trabajos preparatorios capaces de aclarar algunos aspectos particulares del problema. La cuestión del tratamiento analítico es extremadamente compleja, a despecho de los autores que, superándose en simplificaciones, parecen querer dar la impresión de que nada es tan fácil como extirpar las raíces conocidas del mal. Guardémonos de toda ligereza culpable. Yo preferiría que la discusión profunda de los problemas capitales que el análisis ha puesto a la luz del día quedara reservada a investigadores serios y escrupulosos. Por lo demás, ya va siendo verdaderamente hora de que la psicología universitaria abra los ojos a la realidad y se interese a la vez que por las experiencias de laboratorio por el alma humana real. No deberían verse ya profesores que prohíben a sus alumnos interesarse por el psicoanálisis o que utilicen sus nociones. No deberían ya dirigir a nuestra psicología el reproche de que utiliza de forma poco científica experiencias tomadas de la vida diaria. Sé que la psicología general podría obtener un gran provecho de un estudio serio de los problemas oníricos, por poco que logre liberarse de ese prejuicio totalmente inconsiderado y profano de que el sueño no es más que el eco de excitaciones somáticas. La sobreestimación de la importancia somática es también en psiquiatría una de las principales causas del estancamiento de la psicopatología, que no prospera sino en la medida en que es directamente fecundada por el análisis. El dogma, las enfermedades mentales, son enfermedades del cerebro, es una supervivencia del materialismo que florecía hacia 1870. Se ha transformado en un prejuicio absolutamente injustificable que estorba todo progreso. Aunque fuera cierto que todas las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, ello no supondría ninguna contradicción para el estudio científico de su aspecto psíquico. Tal prejuicio, sin embargo, no deja de ser utilizado para desacreditar y condenar de entrada todas las tentativas hechas en este sentido. No obstante, la prueba de que todas las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro
no se ha dado jamás, ni se dará nunca, sin duda, pues ello sería querer probar que si un individuo piensa u obra de tal o cual forma, es porque tal o cual albúmina se ha disociado o transformado en tal o cual tejido celular. Semejante hipótesis lleva directamente al evangelio materialista. El hombre es lo que come. Esta forma de pensar pretende reducir la vida del espíritu a un funcionamiento de asimilación y desasimilación en las células cerebrales, asimilación y desasimilación que son representadas siempre necesariamente como síntesis o desintegraciones de laboratorio. Pues, ¿cómo representárnosla tal como la vida las crea, cuando no conocemos ni podemos seguir con el pensamiento los procesos vitales? Y, sin embargo, es así como habría que poder reconstruir la vida celular, si se desea asegurar la validez de la concepción materialista. Pero, haciendo esto, se habría ya superado el materialismo, puesto que la vida aparecería no como una función de la materia, sino como un proceso existente en sí, y al que la fuerza y la materia estarían subordinadas. La vida como función de la materia exigiría generatio aequívoca. Sin duda, habrá que esperar todavía mucho tiempo la prueba. Nada nos autoriza, si no es el exclusivismo, la arbitrariedad y la falta de testimonio, a concebir la vida de forma materialista. No tenemos el menor derecho a reducir la psicología a un funcionamiento cerebral, sin contar con que toda tentativa en este sentido está abocada al absurdo, como lo demuestran todas las que ya fueron hechas. El fenómeno psíquico debe ser considerado en su aspecto psíquico, y no como un proceso orgánico y celular. En la medida en que nos arrastre la pasión contra los fantasmas metafísicos, tan pronto como alguien pretende explicar los procesos celulares de forma vitalista, en esa medida crece la tendencia a acreditar la hipótesis física como científica, aunque no deje de ser menos fantástica que la primera. Pero tiene la ventaja de cuadrar con el prejuicio materialista, y es por ello por lo que cualquier absurdo se consagra como científico, con tal de que permita pasar de lo psíquico a lo físico. Esperemos que no estén lejanos los tiempos en los que nuestros hombres de ciencia se desembaracen de este exceso de materialismo hueco y rancio. Significación individual del sueño. La utilización terapéutica del análisis onírico es todavía objeto de muchas controversias. Numerosos médicos consideran que el análisis onírico es indispensable en el tratamiento práctico de las neurosis. Por ello mismo confieren al sueño una importancia psíquica funcional equivalente a la de la conciencia. Otros, en cambio, niegan toda validez al análisis onírico, rebajando el sueño al rango de subproducto psíquico insignificante. Toda concepción, no hace falta decirlo, que atribuya al inconsciente un papel determinante en la etiología de la neurosis, prestará igualmente al sueño exteriorización inmediata de este inconsciente, un alcance práctico esencial. Es cierto asimismo que la concepción opuesta, que niega el inconsciente, o al menos toda eficiencia etiológica, afirmará la superfluidad del análisis onírico. Se podría deplorar que en nuestros días, más de medio siglo después de que un Carus forjara el concepto de un inconsciente, más de un siglo después de que un Kant hablara del campo infinito de las representaciones oscuras, 200 años después de que un Leibniz postulara un inconsciente psíquico, para no hablar de los trabajos de un Janet, de un Flournoy y de muchos otros, se podría lamentar, digo, que después de todos estos testimonios, la realidad del inconsciente aún sea puesta en duda. Estando consagrado este estudio en la práctica, no quiero dejarme llevar aquí a una apología del inconsciente.
pero no podemos ocultarnos que el problema particular del análisis onírico se plantea o no se plantea según que se postule o se rechace el inconsciente. Sin la hipótesis del inconsciente, el sueño no es más que un ludus naturae, un juego de la naturaleza, un conglomerado de briznas dispersas, desechos de la vida diurna. Si fuera así, un debate sobre la utilización práctica de los sueños no tendría ni la sombra de una excusa. No podemos abordar este tema más que apoyándonos en una aceptación previa del inconsciente, pues el objetivo que se propone el análisis onírico no es entregarse a no sé qué juegos del espíritu, sino investigar y hacer conscientes los contenidos hasta entonces inconscientes y que al parecer participan en la explicación y en el tratamiento de una neurosis. Para quien quiera que declare inaceptable la hipótesis del inconsciente, la cuestión de la utilización del análisis onírico no se plantea. Si nos basamos en nuestra hipótesis de que el inconsciente tiene un alcance etiológico y de que los sueños son la exteriorización inmediata de una actividad psíquica inconsciente, el intento de analizarlos y de interpretarlos es desde un punto de vista científico puro un empeño teóricamente justo. Sin embargo, los hallazgos científicos no deben constituir para el médico sino un complemento, excelente sin duda pero accesorio, de su actividad terapéutica. Por ello, la eventualidad de iluminar en teoría los trasfondos etiológicos apenas sí justificaría la práctica del análisis onírico, a menos que el médico no se prometa un efecto terapéutico de esa iluminación reveladora, pues en este caso, la utilización del análisis onírico se convierte en un deber médico. Como es sabido, la escuela freudiana adopta en gran parte este punto de vista, concede un alcance terapéutico considerable al descubrimiento y a la explicación, es decir, a la toma de conciencia de los factores etiológicos inconscientes. Si se supone justificada por los hechos esta previsión, no queda más que preguntarse si el análisis onírico contribuye, solo o en relación con otros métodos, o no contribuye al descubrimiento de la etiología inconsciente. Es conocida la respuesta afirmativa de Freud, respuesta que yo puedo confirmar en gran parte. Ciertos sueños, en particular los sueños iniciales, es decir, los del comienzo inmediato del tratamiento, aclaran a menudo con toda la nitidez que se pueda desear el factor etiológico esencial. He aquí un ejemplo. Un hombre de elevada posición social viene a consultarme. Padece angustias, incertidumbres, vértigos que le llegan a hacer vomitar, con embotamiento cerebral y molestias respiratorias. En resumen, un estado que se parece casi hasta confundirse con el mal de altura. El paciente ha tenido una carrera excepcionalmente brillante, hijo ambicioso de un campesino pobre. Comenzó modestamente en la vida, pero gracias a sus dotes naturales, se elevó de peldaño en peldaño, merced a una incesante labor, hasta una situación dirigente, eminentemente favorable para un nuevo ascenso social. De hecho, acababa de alcanzar el trampolín desde el que podía pensar en los grandes saltos si su neurosis de pronto no hubiera venido a estorbar sus proyectos. El enfermo no podía dejar de expresar su contratiempo con una de esas frases conocidas que comienzan por las palabras estereotipadas. Precisamente ahora que, etc. La sintomatología del mal de altura parecía ser particularmente apropiada para expresar de forma metafórica la situación específica del enfermo. Por otra parte, me contó 2 sueños que había tenido la noche anterior. He aquí el primero. Me encuentro de nuevo en mi pueblo natal. En la calle, un grupo de campesinos con los que yo había ido a la escuela. Fingiendo no reconocerles, paso de largo. Oigo entonces a uno de ellos que dice señalándome: «No suele venir por el pueblo.
Sin la menor acrobacia de interpretación, este sueño recuerda la humildad de los comienzos, y resulta fácil comprender lo que esta alusión quiere decir. Con toda evidencia significa: tú olvidas que empezaste muy abajo. He aquí el segundo sueño. Tengo mucha prisa, porque parto de viaje. Quiero hacer mis maletas y no encuentro nada. El tiempo apremia, pues el tren sale pronto. Al fin consigo reunir mis cosas y me lanzo a la calle, pero me doy cuenta de que he olvidado mi cartera de mano, que contiene papeles importantes. Vuelvo a buscarla, apresurándome hasta que, darme sin aliento, la encuentro y corro hacia la estación, pero avanzo dificultosamente. Por fin, con un supremo esfuerzo, llego corriendo al andén, pero solo a tiempo de ver cómo el tren abandona la estación. El tren describe una curva extraña en forma de S. Es muy largo y pienso que si el maquinista no tiene cuidado y se pone a todo vapor cuando llegue a la línea recta, los vagones de cola estarán todavía en la curva y la aceleración los hará descarrilar. En efecto, el maquinista da todo el vapor. Yo intento gritar, los vagones de cola se bambolean de forma alarmante y acaban por descarrilar. Es una catástrofe espantosa. Me despierto lleno de angustia. También aquí es fácil comprender las imágenes del sueño. Describe primero la precipitación nerviosa y vana con que el enfermo trata de ir adelante, pero como el maquinista avanza en cabeza sin preocuparse de lo que le sigue, en la parte de atrás se produce esa pérdida de equilibrio, esas oscilaciones, es decir, la neurosis, que provocan el descarrilamiento. El paciente ha alcanzado manifiestamente en su situación actual el punto culminante de su existencia. Su origen modesto y las dificultades de su largo ascenso han agotado sus fuerzas. En lugar de contentarse con los resultados alcanzados, su ambición le empuja hacia metas todavía más altas en una atmósfera en la que corre el riesgo de perder el aliento y a la que no está adaptado. Es entonces cuando sobreviene la neurosis, dando la alarma. Luego, circunstancias externas me impidieron proseguir el tratamiento. Por otra parte, mi opinión apenas había logrado el asentimiento del paciente. Por ello, la suerte esbozada en el sueño siguió su curso. Por ambición, el paciente quiso probar suerte, lo que le llevó al fracaso profesional, un descarrilamiento tan completo que la catástrofe entrevista se hizo realidad. Lo que la anamnesis consciente no permitía sino suponer, a saber, que el mal de altura era como la representación simbólica de un agotamiento ascensional, el sueño lo transforma en certeza. Hay en ello un factor de primera importancia que habla en favor de la utilización del análisis onírico. El sueño describe la situación íntima del que sueña, situación de la que el consciente no quiere saber nada, o cuya verdad y realidad no acepta sino de mala gana. Conscientemente el enfermo no ve el menor motivo de interrumpir su camino, al contrario, aspira por ambición a alcanzar las más altas cimas y niega su incapacidad, que fue claramente demostrada por los acontecimientos que siguieron. En semejante caso, el dominio consciente solo nos deja siempre inseguros. Una anamnesis puede dar lugar a tal o cual interpretación. Al fin y al cabo, cualquier simple soldado puede llevar en la mochila el futuro bastón de mariscal, y muchos hijos de padres humildes han llegado a los supremos honores. ¿Por qué no va a ser este el caso? Mi juicio parece carecer de base. ¿Por qué va a tener más fundamento mi opinión que la de mi enfermo? Es aquí donde interviene el sueño, exteriorización de un proceso psíquico inconsciente, involuntario, sustraído a la influencia consciente, que representa la verdad, la realidad interior tal cual es, no tal como yo la supongo, la deseo, sino tal cual es realmente. Por eso me he fijado como norma considerar en principio a los sueños como manifestaciones fisiológicas,
Si aparece azúcar en la orina, es de azúcar de lo que se trata y no de albúminas o de urobilina o de cualquier otro cuerpo que respondería quizás mucho mejor a mis previsiones. Es decir, que mis ojos, el sueño, es un dato de valor para el diagnóstico. Este pequeño ejemplo, como todos los sueños, por otra parte, nos da más de lo que esperábamos. No solo nos proporciona la etiología de la neurosis, sino también un pronóstico, y lo que todavía es mejor, nos indica dónde debe intervenir la terapéutica. Debemos impedir al enfermo que se lance a todo vapor, él mismo se lo dice con toda claridad en el sueño. Bástenos aquí esta alusión, y volvamos a nuestra preocupación inicial de saber si los sueños son susceptibles de revelar la etiología de una neurosis. El ejemplo citado describe un caso positivo, pero yo podría referirles un gran número de sueños iniciales, incluso elegidos entre aquellos cuya significación es transparente, y que sin embargo no presentan el menor rasgo de factor etiológico. Dejemos provisionalmente al margen a los sueños cuya interpretación exige un análisis profundo. Hay neurosis, como es sabido, cuya etiología real no aparece sino muy en último plano, y otras con una etiología de una importancia muy relativa. Esto nos remite a la hipótesis de la que hemos partido, a la idea de que la toma de conciencia del factor etiológico constituye una pieza maestra de la terapéutica. Esta suposición incluye también, en gran parte, la vieja teoría del traumatismo psíquico.